habló con Nicodemo, le dejó claramente establecido y dicho a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver y no puedes entrar al reino. De ahí partimos nosotros y de ahí despegamos en el mes de marzo. Hemos entendido y hemos respondido una a una las preguntas. ¿Por qué era necesario nacer de nuevo? Porque estábamos muertos espiritualmente. Todo hombre que nace sobre esta tierra nace en esa condición, muerto espiritualmente, separado de Dios. Segundo, ¿cómo se producía el nuevo nacimiento? Dijimos que el nuevo nacimiento se produce a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones. No hay forma, no hay una varita mágica que el pastor pueda tocar a la gente y nazca de nuevo. Esta es una obra que se realiza a través del Espíritu Santo de una forma libre, y lo graficábamos de esa forma. Todos escuchamos el mismo sermón el domingo, pero no todos les surte el mismo efecto. Algunos provoca un cambio tremendo en la vida, algunos los impacta, algunos los inquieta, los examina, y a otros les da exactamente lo mismo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque estábamos muertos. ¿Cómo se nace de nuevo? A través de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el medio? La otra pregunta que respondimos. ¿Cuál es el medio por el cual se nace de nuevo? La palabra de Dios. El apóstol dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no puede haber nuevo nacimiento si no hay palabra de Dios. Una iglesia puede orar y orar y orar y orar, pero si la palabra del Señor no es expuesta, entonces nos arriesgamos a que no produzca vida en la gente que se congrega en nuestras iglesias. Así que es importante, porque la única que produce fe de alguna manera y que produce ese nuevo nacimiento es el poder que hay en la palabra del Señor. Ahora, una de las últimas preguntas que respondimos fue: ¿para qué necesitamos nacer de nuevo? El domingo pasado dijimos: para ayudar a otros a que ellos igual nazcan de nuevo. Aun cuando el poder no es nuestro, no podemos callarnos y no podemos dejar de predicar el Evangelio, porque es Dios el que hace la obra. Así que dile a que está a tu lado: no te dejes de predicar. Amén. Y hoy día nos vamos a ir a la casa con una comisión, y nos vamos a ir a la casa hoy con un desafío que el Señor ha de colocar delante de nosotros a través de su palabra. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 al verso 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Cuántos han recibido misericordia aquí? Amén. ¿Qué dice el verso? No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. Este tesoro se refiere al Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted ya entiende con esa lectura para dónde va el sermón de día. Para que la excelencia siempre en todo sea, y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Es una necesidad llenar nuestro alrededor con el Evangelio. Llenar nuestro alrededor con el Evangelio, y es algo que yo le he venido transmitiendo hace algún par de semanas a la iglesia.
Reviente sus redes sociales con mensajes bíblicos, con textos bíblicos, con meditaciones, porque usted no se imagina la trascendencia que eso tiene. Usted no se imagina cuánta gente le copucha a usted y le ve sus historiales y le dan vuelta a su vida. A veces saben más ellos de nosotros que lo que nosotros mismos sabemos. Algunos restringen, si no se cambiaron en un perfil, si después lo restringen. Ilógico. Pero ¿cuál es la labor, pastor? Donde quiera que usted vaya, pueda llevar y transmitir el Evangelio, haciendo evangelismo personal, un compromiso tradicional en nuestros contextos. Primera de Pedro 1:23, nosotros afirmamos que hemos sido renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que ha sido anunciada a través del Evangelio. Es decir, Dios va a producir en la gente un nuevo nacimiento, pero lo va a hacer a través de la exposición del Evangelio. El apóstol Pablo dice: ¿cómo creerán y cómo oirán sin haber quien les predique? Las personas nacen de nuevo cuando escuchan esas buenas noticias y nunca van a poder nacer de nuevo sin ellas. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dile a que está a tu lado: tú tienes una buena noticia. Tú tienes una buena noticia, hermano. Cuando yo les enseñé acerca de la batalla de Maratón, donde el ejército griego logra la victoria y toda la gente en Atenas estaba aterrada esperando noticias del campo de batalla, el general toma a uno de sus mejores soldados y lo manda con la buena noticia a la ciudad de Atenas. Ese tipo corrió 42 kilómetros para llegar con la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Hemos ganado la guerra, y el hombre cayó muerto. Desde ese día que hasta hoy se corren 42 kilómetros de la maratón. ¿Por qué? En honor a ese soldado que corrió con una buena noticia hacia Atenas, diciendo: el ejército ha vencido. De forma similar, hermanos, la buena noticia del Evangelio debe llegar a tanta gente que está cautiva, a tanta gente que está oprimida, a tanta gente que está desanimada, a tanta gente que está en este mismo momento en depresión y que necesitan oír una buena noticia. Porque, dígame o no, ¿alguno aquí ha tenido depresión alguna vez? La gente que está con depresión es gente que se encierra en sí misma y que no ve más allá de sus narices, y pobrecito de mí, y parece que yo no más sufro y nadie me entiende. Ellos se encierran en esa situación y les hace muy bien escuchar una buena noticia. El tema está en que los que poseemos una buena noticia muchas veces no la entregamos. Segunda de Corintios 4:4 señala la condición de las personas que no tienen a Cristo. Y aquí hagamos un círculo cerrado. De aquellas personas que están en su círculo íntimo suyo. Si Cristo apareciera ahora y descendiera ahora, ¿cuántos de ellos irían al infierno? Varios, ¿no? De esos familiares suyos, tíos, primos. ¿Cuántos, si el Señor apareciera ahora y hiciera juicio sobre esta tierra, cuántos de ellos irían a la condenación? Muchos. ¿Por qué? Porque están en una condición en la cual estas personas están ciegas. El versículo 4 de que leímos el capítulo de Corintios, el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Aquellos que no creen en Cristo están ciegos. Ciegos. Aquellos que no logran ver la validez y aquellos que no logran ver la riqueza de Cristo están ciegos, hermanos. Uno de los reclamos que le hace Jesús, ¿verdad?, a una de las iglesias en el Apocalipsis, cuando le dice: ustedes dicen no tengo necesidad de nada, estamos súper prosperados, súper bendecidos, decía una de las iglesias, y el Señor le dice: no sabe que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Se puede estar en una iglesia y ser ciego? Conozco muchos pastores que pastorean y son ciegos. No han nacido de nuevo, hacen burrada tras burrada.
Las congregaciones son dañadas, los hermanos se llevan pésimos testimonios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no les ha resplandecido Cristo en sus corazones. No pueden ver como una persona supremamente valiosa a Cristo. Se mofan, se ríen, lo rechazan. Se necesita una obra de Dios en ellos. ¿Para qué? Para abrirle los ojos y darle vida de manera que puedan ver y puedan valorar a Cristo como lo que Cristo es. ¿Qué es lo que es Cristo para nosotros? ¿El que nos da todos nuestros caprichos? No. Cristo para mí es mi Salvador. El que me sacó cuando iba camino al infierno. Se apareció y me dio una oportunidad mucho mejor y me dio vida eterna. Porque Dios que manda que de las tinieblas resplandezca la luz, verso 6. El que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Mire, si Cristo no hubiera aparecido en escena en tu vida, todavía estarías viviendo ciego, miserable, pobre y desnudo. El que hace al corazón humano y hace que vea la belleza y la valía de Cristo, ¿qué es lo que dice Juan 1:12? Cuando nosotros logramos entender esto, más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creyeron, le recibieron. Aquellos que el Señor ha hecho una obra en su corazón, les dio la potestad y la autoridad de ser llamados ahora hijos de Dios. Y esto es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos nazcan de nuevo? Amén. A los 6 años, a los 17, a los 20, a los 30, no sé cuántos años tienen sus hijos. Pero sí sé que debería, como todo padre, haber una preocupación de que sus hijos tengan un encuentro con el Señor a la edad que Dios lo tenga establecido. Amén. Pero ¿cuál es nuestra labor? No cansarnos de mostrarles el camino del Señor. No cansarnos de predicarle y en la misma orden que se le dio a Moisés y al pueblo de Israel. Estas señales, estas leyes, háblalas cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Mire, Dios siempre le va a dar oportunidad a usted para que pueda hablarle a sus hijos. Siempre va a haber una oportunidad. No le digo que esté todos los días con la Biblia sermoneándole, no. Pero va a haber momentos donde él tiene necesidad y se va a acercar. Van a haber momentos donde que parece que es más soberbio y más fuerte se va a quebrar. Y va a necesitar al padre o a la madre. Y entonces ahí es una opción para meter y llevar la palabra del Señor. Dios nos da una comisión. ¿Cuál es la comisión? Abrirle los ojos a los ciegos. Cuando Jesucristo recibe esa unción maravillosa, lo dice el profeta Isaías, que Él fue enviado para abrir los ojos a los ciegos. Él lo hizo literalmente, no solo espiritualmente, sino que de verdad tocaba los ojos a los ciegos y los sanaba. Pero nosotros hoy día tenemos un llamado, hermano, que es particular. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El domingo pasado dijimos que teníamos que predicar con amor y servicio. No solamente buenos sermones, la gente tiene que ver algo en nosotros. Si yo le hablo de amor, mínimamente yo tengo que estar dando amor. Si yo le hablo de gracia, mínimamente yo tengo que estar viviendo bajo la gracia del Señor. Esta proclamación se llama evangelio. Pero si nuestro evangelio, verso 3 de Corintios, está aún encubierto entre los que pierden, está encubierto. Es el evangelio que las personas espiritualmente ciegas no pueden ver y las que están espiritualmente sordas no pueden oír. De manera que nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué debemos hacer para ayudar a estas personas? Es comunicarle las buenas nuevas de Cristo con un corazón de amor. Dile que está a tu lado, predica. Dígalo, quiero escucharlo, dígale, predica. Pero con amor. Con amor. Les hablaba el domingo pasado, yo les decía, a veces es necesario que prediquemos desde el valle, como dice un buen amigo mío. Predicar desde el valle, porque siempre nosotros estamos predicando desde la altura. Y cuando nosotros predicamos desde la altura, acusamos, criticamos, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que ser generoso, tienes y tienes y tienes y tienes. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos que involucrarnos. Como predicadores somos los primeros. Como Pablo dijo, pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces tengo que predicar ¿desde dónde? Desde la base del amor.
yo entiendo el sufrimiento y entiendo que a mi hermano le cuesta cambiar y lo entiendo y tengo que de alguna manera predicarle a él con amor y esperar que Dios haga la obra. Que Dios la haga en él, porque somos gente imperfecta, hermano. La iglesia todavía no es perfecta. Un día cuando estemos en la presencia del Señor disfrutaremos de perfección, pero hoy somos imperfectos. Entonces, si hay algo que necesitamos al transmitir el Evangelio es amor y servicio. Amor y servicio. La iglesia del primer siglo se caracterizaba porque ellos tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada. ¿Dice así su Biblia? La mía dice así. Los que tenían propiedades la vendían y la traían como ofrenda a los apóstoles. ¿Para qué? Para que se repartiera entre los hermanos la necesidad. Hasta que se manifestó el primer problema en la iglesia, que era una iglesia súper espiritual y especial. Las viudas griegas, gentiles, fueron dejadas de lado y se cargó la generosidad para las viudas judías. Así que se produjo un conflicto. Cuando la iglesia crece, se producen conflictos. Porque los más viejos dicen, oh, el pastor nos está dejando de lado. El pastor está ahora con los nuevos, lo que ya no comparte con nosotros. Ese tipo de cosas se ha dado siempre. La iglesia se le presentó ese conflicto. Así que, ¿qué hicieron los apóstoles? Dijeron, busquemos entre los hermanos a 7 personas de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, para que atiendan a estas mujeres y para que sirvan las mesas. Y entonces aparecen, ¿quiénes? Los diáconos. Para eso fueron llamados los diáconos, no para tener autoridad en la iglesia. Los diáconos no tienen autoridad en la iglesia. Los diáconos tienen una labor que es de servicio. Los diáconos están para servirlo a ustedes. Yo le he contado a ustedes la historia de un diácono que tenía, ¿no? Hace años atrás. Que él ansiaba y anhelaba que yo me vaya de vacaciones para que él pueda golpear acá en el púlpito. Y para que él diga aquí, allá. Cuando yo llevaba 2 semanas fuera, ya me empezaba a llamar, pastor, me falta mucho. Porque la gente es complicada, hermano. Uno de allá hace bonita, sentado. Oh, el pastor debería hacerlo acá, debería hacerlo allá, si yo fuera pastor. Pero cuando están en los zapatos 43 del pastor, se dan cuenta que no era tan fácil. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Elijan varones que hagan ese trabajo, porque nosotros, dijo ella, y los apóstoles dijeron, persistiremos ¿en qué? En la enseñanza, en la doctrina y en la oración. Y eso es algo que no se puede descuidar, la enseñanza, la doctrina y la oración. La enseñanza, la doctrina y la oración es algo que tiene que estar en la iglesia. Y de esta forma nosotros tenemos, hermanos, que transmitir el Evangelio a través de la gente humana. Yo el otro día, cuando leía este sermón, ahí sentado en mi escritorio, y yo decía, bueno, a Dios le bastaba solamente 1 o 2 ángeles que vengan y lo hubieran hecho extraordinario. Hubieran venido a sanar a la gente, hubieran venido a predicar, hubieran sido tremendos. Pero la Biblia dice que a Dios le plació salvar al pecador a través de la locura de la predicación. Y ahí es donde entramos nosotros. Los ángeles este trabajo lo hubieran hecho de forma espectacular. Pero Dios quiere que a través de la predicación la gente sea salva. Así que como yo terminé diciendo el domingo pasado y lo repito, cada uno de nosotros tiene que ser un misionero en potencia. Un misionero en potencia. Y no espere que lo mandemos a la África, a la India, no. Donde usted se mueve todos los días, en el consultorio donde usted va todos los días, en la universidad donde usted va todos los días, en el liceo, en el colegio donde usted va todos los días. Allí hay mucha necesidad y usted es llamado para llevar esa buena noticia. Donde usted se mueve todos los días. No espere ir a África, primero empiece con los negritos que tiene al lado. Hechos capítulo 26, ¿se acuerda cuando Pablo le habla al rey Agripa? Y Pablo está frente al rey y le empieza a contar acerca de su conversión y le informa su espectacular encuentro que tuvo con Cristo camino a Damasco. Y Pablo le empieza a hablar a Agripa, Hechos 26, del 15 al 18. Yo soy Jesús a quien tú persigues, me dijo la voz. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, qué maravillosa experiencia. Un perseguidor, un asesino, un criminal que perseguía a los hermanos del primer siglo, luego se encuentra con el Señor y ahora pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido. Un perseguido, ¿por qué? Por la comisión que el Señor le entregó, que vaya y predique el Evangelio, que abra los ojos a los que están ciegos y los oídos a los que están sordos, que no han escuchado el Evangelio. Las personas espiritualmente ciegas hasta que Dios les da ojos para ver, hasta que los hace nacer de nuevo. Es importante que tengan este encuentro con el Señor. Por esto cada día nosotros como iglesia debemos orar. ¿Cuántos oran aquí por la iglesia? Amén. Debemos orar por la iglesia, que la iglesia sea una iglesia llena de pasión. Una iglesia llena de pasión para abrir los ojos de los ciegos. Que el Señor nos llene de pasión por lo que Él promete que va a hacer a través de nosotros. Por lo que Dios promete que va a hacer. Cada uno de nosotros tiene que ir y llevar el Evangelio. Ir y llevar el Evangelio en los lugares, en el círculo donde Dios a usted le permita, hermano. Donde Dios a usted le permita. Yo se lo digo a usted de la manera en que Jesús se lo dijo a Pablo: vaya y ábrale los ojos a los que están ciegos. Usted dirá: pastor, yo no tengo preparación teológica. Usted dirá: pastor, yo no tengo la fuerza, el ímpetu que tiene usted. Otro dirá: yo no tengo, pastor, personalidad. ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? Levante su mano. ¿Cuántos de esos hay aquí que no tienen personalidad, que le da vergüenza, que se siente que no saben nada de la Biblia? ¿Cuántos hay? Levante la mano, a ver. Entonces, a ellos les voy a explicar esta mañana. A los demás, ¿para qué me van a escuchar? No tienen necesidad. No se detenga por lo que no puede hacer. No se detenga por lo que no puede hacer. Si usted se mete a un cuarto oscuro, usted no puede generar luz o corriente en usted. ¿Pero qué puede hacer? Apretar el interruptor. Simple. Usted por usted mismo no va a generar corriente, no va a generar electricidad. Usted se va a enfrentar a la oscuridad y lo que tiene que hacer es apretar el interruptor. Si usted no aprieta el interruptor, no se va a encender la luz. Así hay mucha gente que se queda sentada diciendo: oh, Señor, yo no puedo, es que no puedo, es que no sé. Pero si usted no lo intenta, va a estar siempre con esa timidez y va a estar siempre con ese sentimiento. Por supuesto que no puede. Y por supuesto que yo no puedo. No puedo, humanamente no puedo. Porque esto no es algo del hombre, no es algo suyo, no es algo mío. El Evangelio es de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos, solo Él puede hacerlo. Sin embargo, el hecho de que usted no pueda producir electricidad no le impide prender el interruptor. El hecho de que usted no pueda crear el fuego no le impide a usted encender el fósforo. Pero hay gente que se mutila y dice: no, yo no puedo, pastor, y de verdad que yo no puedo. Siempre podemos, hermano, tenemos que hacerlo, tenemos que atrevernos. Dios es el que hace el resto. Amén. Compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. También nosotros no somos de la iglesia que va y está todas las semanas en las plazas o en las esquinas haciendo predicación. Hay iglesias que lo hacen y muy bien, los felicito por hacerlo. Pero nosotros tenemos una forma diferente, hermano, y eso es lo que Dios nos ha dado: hacer evangelismo personal. Persona a persona. Cada persona. Usted no me diga que no le pone Dios personas al frente porque Dios se las coloca. Los que son comerciantes tienen la posibilidad de todos los días estar y tener gente frente a ellos. Los que venden distintos tipos de productos pueden hacerlo. Los que estudian, los que enseñan, todos nosotros, hermanos, tenemos la posibilidad. Así que hay cosas que son importantes para poder comunicar el Evangelio. Y yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a comunicar el Evangelio? Amén. Primero que nada, debe saber esto. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Apréndase.
Y entiéndanlo. Dios usa vasijas de barro. Dios usa vasijas de barro. Vemos que el siguiente versículo es muy importante. Generalmente no lo leemos en su contexto. Pero el versículo 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo en su faz. Esto aquí nos está diciendo que Dios, el Dios que creó el universo, hace lo mismo en los corazones de las personas. Dios da iluminación del conocimiento de la gloria y la faz de Jesucristo. Esa se llama la luz del Evangelio, la luz de la gloria de Cristo. Y aquí tenemos el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. ¿Para cuántos de ustedes el Evangelio es un tesoro? ¿Está seguro? ¿Realmente desde el día que Cristo apareció en su vida, usted lo valora como un tesoro? Si tuviera usted que elegir entre el tesoro del Evangelio y el tesoro que tiene en la cuenta corriente del banco, ¿con cuál se queda? Yo me quedo con el Evangelio porque la plata se me va a ir el día de mañana. En cualquier momento la plata se acaba. Pero el Evangelio me garantiza vida eterna. Y eso sí que es un tesoro. Pero este tesoro, hermano, la gloria de Cristo, lo tenemos en un poder maravilloso a través de nosotros, pero este tesoro está en vasos de barro. Los vasos de barro es una referencia al hombre. Los vasos de barro es una referencia a la mujer. Es una referencia a todo cristiano. Nosotros somos los vasos comparados con el tesoro que está en nosotros, somos barro. Si se compara el tesoro que está depositado en nosotros, la excelencia del poder de Cristo, el Evangelio, ante eso nosotros no somos nada más que barro. No somos oro, no somos plata. Las nuevas sobre Cristo son el oro, la plata, lo más valioso que hay. Nosotros solamente somos barro. Pablo quiere que nos demos cuenta que somos la vasija de barro donde el recipiente está guardado. O sea, el Evangelio está en nosotros, pero el Evangelio no es nuestro. El Evangelio no depende de mí. El Evangelio es poder de Dios. Yo solamente soy la vasija en la cual Dios decidió depositar ese maravilloso regalo. Pablo habla de esta forma, 1 Corintios 3, del 5 al 7. Yo pues Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero yo planté y Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando nosotros a veces nos comportamos de forma engreída, quien da el crecimiento a nuestro trabajo es Dios. El que es dueño de la obra es Dios. El que hace crecer la obra es Dios. Nosotros solamente somos los barros en los cuales Dios ha depositado esa confianza. Así que lo primero que usted tiene que entender es que usted es un vaso en el cual se depositó algo glorioso. Y es un vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia y la gloria siempre sea de Dios y no sea nuestra. Que no sea un gloriarse cada persona. Hoy, mira, yo lo que he hecho para el Señor, esto es tremendo. Mira todo lo que yo estoy haciendo, mira cuánto estoy predicando, mira cuánto estoy enseñando, mira lo que estoy haciendo. La Biblia dice que aunque nosotros al terminar el día todo lo hayamos hecho, somos siervos inútiles. Así que como primera cosa entienda que usted es un vaso de barro. Segundo, obtenga recursos para compartir. Obtenga recursos, hermanos, para compartir. El mundo está en necesidad. La gente necesita. Si a usted lo invitan a un lugar, usted vaya, regale. Si tiene que llevar regalo, regale un buen libro. Regale algún tipo de manual bíblico. Regale algún tipo, hermano, de logotipo, de folleto, donde usted pueda estar transmitiendo el Evangelio. Porque es verdad que hoy día todos andamos apurados. Si alguien me dice por ahí, me regala un minutito, yo le digo al tiro que no, porque ando apurado, ando haciendo aquí, ando haciendo allá. Entonces es más fácil meterle a alguien un volante. En algún momento lo va a leer. Usted dirá, pastor, ¿y si no me lo recibe? Usted sabe que los testigos de Jehová, ¿alguno de ustedes fue testigo de Jehová aquí alguna vez?
A los testigos de Jehová les enseñan y los entrenan para que usted les cierre la puerta. A ellos los entrenan para que usted les cierre la puerta. Pero si usted le cierra la puerta, ¿qué hace? Nos derrumbamos, hermano. Yo estaba en la calle haciendo evangelismo porque yo soy un pastor que nació y el ministerio mío nació en la calle. Yo soy predicador de plaza, por eso tengo este bozarrón que tengo. El seminario y todo eso vino después, pero yo comencé predicando en las plazas. Y ahí yo veía cuando los hermanos que estaban conmigo entregaban un tratado y alguien lo rechazaba o alguien lo tomaba y lo rompía delante de ellos, los hermanos se desanimaban tanto y se deprimían tanto. No le están rechazando a usted. No me están rechazando a mí. Están rechazando una invitación que usted está transmitiendo que le va a marcar la eternidad con Cristo o sin Cristo. Pero a los testigos de Jehová le enseñan que usted le va a cerrar la puerta. Y ellos no se desaniman y siguen conversando. Y yo sé por qué salen a conversar en el portón de uno. ¿Por qué no conversan en otro lado? Se quedan conversando horas afuera del portón de uno. Porque están amaestrados para eso. Pero usted no se preocupe si alguien lo rechaza, hermano. Si alguien le rechaza el tratado, si alguien le rechaza alguna invitación, no se preocupe, sígalo haciendo. Porque más de alguna oportunidad, alguien lo va a recibir y alguien lo va a aceptar. Tercero, sepa que Dios usa muchas influencias. Tenga en cuenta que lo que usted dice a alguien sobre Jesús puede complementarlo muchas otras personas. No somos los únicos llamados a predicar en Antofagasta. ¿Estamos claros en eso, verdad? No somos la guinda de la torta. No somos la última chupada del mate. Como nosotros hay mucha gente en Antofagasta que predica el Evangelio. Como nosotros hay gente que usa las radios para predicar. Hay gente que usa las redes sociales para predicar. Lo que yo hago es sembrar. Pero el Señor da el crecimiento. Puede que otro venga y después esa semilla que yo planté la va a regar a alguien. Y puede que se vaya hasta otra iglesia. Y eso no tiene nada de malo, porque nosotros hacemos la labor de predicarle. Que el Señor lo lleve donde el Señor lo tenga establecido. Pero si nosotros nos deprimiéramos cada vez que invitamos a alguien a la iglesia, ¿cuál sería el futuro entonces del Evangelio? Así que siga invitando, hermano. Dios tiene su forma de trabajar. Sea un dador generoso. Si usted no puede hacer algo, no se limite a eso. Usted puede con generosidad bendecir la obra para que otros lo hagan. La obra misionera, la labor misionera, la labor evangelística. Que otros puedan hacerlo, hermano, y puedan moverse en ese sentido. Jesús en Lucas 6:35 dijo: prestad, no esperando de ellos recibir nada. Eso es lo que cada uno de nosotros, hermano, tiene que hacer y transmitir. Yo he tenido la oportunidad maravillosa de viajar en muchas oportunidades. Y cada vez que he tenido la oportunidad de subirme a un avión, Dios me ha dado la oportunidad de hablarle a alguien. En un viaje, en un avión, el Señor me puso un futbolista, un argentino. Era de apellido Moreira, no recuerdo todavía. Y él iba a jugar al Emelec de Ecuador. Venía de Argentina. Muy desanimado porque era delantero y no había metido goles en cuanto. Así que el Señor lo puso al lado mío, el tipo un poquito angustiado, preocupado. ¿Cómo me irán a recibir allá? ¿Me irán a esperar? Porque a los futbolistas lo espera la prensa, lo espera el club deportivo al cual van a jugar. Así que ahí aproveché de hablar del Evangelio. Él había tenido una abuelita, ¿verdad? Porque siempre estos personajes, cuando tuvieron una abuelita o alguien los llevó a la iglesia, es como la historia de los políticos. Los políticos siempre dicen, no, que cuando yo era chico me llevaban a la iglesia. ¿Para qué? Para echar con los evangélicos, y para eso lo hacen. Bueno, esta persona dijo que en su infancia había tenido algún tipo de contacto con la iglesia. Así que yo le dije, bueno, ¿y qué te parece a ti si yo aquí puedo orar por ti? Donde vamos sentados aquí a 10.000 pies de altura, y yo creo que si tú puedes rendirle tu vida al Señor, y me fui en esa. El hombre terminó llorando allá arriba a 10.000 pies de altura en el avión, inclinó su cabeza y yo oré por él. Y cuando llegamos al aeropuerto de Guayaquil, había un gentío esperándolo cuando él pensaba que nadie lo iba a ir a encontrar. Así que se despidió, pastor,
muchas gracias. Y nunca más lo vi, nunca más he sabido, no sé si metió gol o no metió gol. Pero yo oré por él ahí arriba e hice mi trabajo que el Señor en ese momento encomendó. No solamente en un púlpito se puede predicar, hermanos. Cuando usted va a retirar su remedio al consultorio, mientras espera que la persona se demore un poco ahí, métale la palabra del Señor. Háblele del Señor. Cuando se sienta ahí a esperar, porque estamos todos en la misma cuando vamos al doctor, ¿verdad? Quisiéramos que lleguemos y llegó fulano de tal, que pase al tiro. No, todos nos hacen esperar. Mientras está en la espera, hermano, ahí lleve un tratado. Meta el evangelio, porque hay gente que está necesitando. Considere que las personas son interesantes. Si usted quiere ser un buen predicador, haga sentir al que le está hablando interesante. ¿Cómo se siente usted cuando usted está hablando con alguien y ese alguien está respondiendo WhatsApp? Que no le interesa. ¿Qué más? Que no está mentalizado en lo que está haciendo. No le interesa, o sea, no le parece interesante. Le está contando su problema, le está contando lo terrible que se siente, le está contando lo angustiado que está y usted se va a responder WhatsApp. Muestre interés. Muestre interés en la gente, muestre interés en las personas, muestre interés a su alrededor, hermano. No pongamos la cabeza bajo la almohada, total, yo soy salvo y aquí estoy esperando al Señor, al lado, hermano, que el mundo se derribe. No, tenemos gente que necesita del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mostrar interés. Dígale a que está a su lado, aprenda a mostrar interés. El gran escritor C.S. Lewis dice: anímese pensando que el solo hecho de considerar a las personas interesantes y de preocuparse por ellas es una senda hermosa que lo puede llevar hasta su corazón. La evangelización tiene mala reputación cuando no estamos realmente interesados en las personas y no parece que nos importen. Las personas son una verdad interesante. Cada una con la que hablamos es una creación asombrosa de Dios con miles de experiencias interesantes. ¿Cuántos están de acuerdo con C.S. Lewis? Cada persona tiene un mundo interesante, el cual nosotros tenemos que darnos el tiempo para escucharlos, para oírlos. Seguimos. Invite a otros a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? Pregúntale que está a su lado. ¿Cuándo invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo? Algunos ya ni se acuerdan, hermano. Invite gente a la iglesia, tráigalos. El Señor algo tendrá que decirle, algo tendrá que manifestar en ellos. Y si no es así, bueno, usted cumplió con la orden del Señor de predicar y de poder traer personas a la congregación. Pues ya que la sabiduría de Dios al mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Invitemos gente a la iglesia, aunque tengamos que cederle nuestra silla. No, eso no, pastor, dice la Biblia. Aunque tenga que ceder la silla, invite a alguien a la iglesia. Seguimos. Llene la ciudad de enseñanza del Evangelio. Cuando los apóstoles fueron llevados a juicio en Jerusalén, ¿se acuerda usted cuando los tomaron prisioneros a los apóstoles? Los llevaron a juicio. Hechos capítulo 5, verso 28. El sumo sacerdote dijo unas palabras muy certeras. Acompáñenme, hermana, por favor. Hechos 5, 28. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos tratar, hermanos, de llenar nuestro alrededor con el Evangelio. Nosotros nos reunimos miércoles tras miércoles, más de 50 pastores en la asociación de pastores, y aún así sentimos que no abarcamos todo Antofagasta. Bueno, porque algunos son más flojos que otros, pero tenemos un tremendo desafío. Esta ciudad es muy grande y esta ciudad necesita urgente la intervención del Señor. Ese es el sueño de todo pastor, hermano, que los cristianos puedan hablar, transmitir literatura y guiar a muchas personas al Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Usando nuestros dones. ¿Cuántos aquí tienen dones? A ver, levante la mano.
¿Cuántos están seguros que tienen dones? A ver, no se hagan humildes, pobrecito, no tiene dones. No. Dios a todos, a la mayoría nos capacita con dones. Dones, hermano, de discernimiento, dones de hablar, dones de alguna manera de liderar. Donde otros han fracasado, usted puede liderar. Eso es una muestra de que Dios le ha llamado a usted con eso. Todos los cristianos deben ser siervos. Gálatas 5:13. Todos debemos ser siervos, primero que nada. Es un llamado. Dile que está a tu lado, tienes que servir. ¿Se lo dijo? Amén. Hay gente que tiene el don de servicio, que no necesita usted pedirle o decirle y él ya lo está haciendo. Porque tienen ese don. Pero hay otro que usted lo va a ver con el balón llega en la espalda y ni siquiera se va a ofrecer a ayudarlo. Lo va a ir echando con el chipón por agua ahí y no se va a ofrecer a ayudarlo. ¿Por qué? Porque no tienen el don de servicio. Por eso aquellos que tienen el don de servicio son muy importantes en la iglesia, hermano. Tenemos que valorarlo. A veces están en el anonimato, pero son muy importantes, tan importantes como el que predica en el púlpito. Así que usted es llamado a servir. ¿Qué dice Romanos 12:7? La idea es que estemos juntos, hermano, en esto. Pero algunos tienen un don especial y tienen que trabajarlo. Averigüe dónde encaja usted en la iglesia. Y avive las llamas de ese fuego y ese llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes. O si de servicio el servir, o al que enseña, en la enseñanza. Ore a Dios pidiéndole que Dios le ayude a transmitir el poderoso mensaje del Evangelio. Hechos 4:31. Que su sueño y oración por la iglesia de Cristo sea tan efectivo como fue esta oración. Cuando ellos hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la gente deja de predicar la palabra de Dios, cuando el denuedo ha abandonado sus vidas, cuando no hay pasión, cuando nos viene el bajoneo, como a veces decimos dentro del ámbito cristiano, a veces la gente se bajonea, ya no quiere predicar y parece que ya no surte efecto, no se siente eficiente. Hay momentos, hermanos, en que necesitamos doblar rodillas y que el Señor avive, como le decía Pablo a su discípulo, que el Señor avive el fuego que está en ti, porque el fuego está en usted, pero hay que avivarlo. Hay que avivarlo. ¿Y cómo lo avivamos? A través de la lectura de la palabra, a través de oración y a través de la búsqueda del Señor. Si Dios tiene misericordia de nosotros y derrama su Espíritu de esa manera, nuestros ojos se iluminarán de gozo y de reflexión audaz para llevar el Evangelio a todos aquellos que de una u otra forma lo necesitan. Ya voy terminando. Las palabras de Jesús, Juan 3:7, te es necesario nacer de nuevo. Tocan el centro mismo de los problemas mundiales. No habrá paz definitiva, ni justicia definitiva, ni triunfo sobre el odio, el egoísmo, el racismo, si no hay realmente cambio en la naturaleza humana. Ayer mismo nos levantamos con una noticia terrible. Estados Unidos se metió en el conflicto con Irán. Ustedes saben que los iraníes son descendientes de Jafet y que los iraníes son el antiguo imperio medo-persa. Así que no es cualquier nación. Bíblicamente han estado siempre y van a estar. Otro día hablamos de historia. Todos los diagnósticos a veces se vuelven superficiales. Todo lo que podamos decir. En estos días usted va a estar escuchando, oremos por Israel, oremos acá. Otros van a decir, Cristo está cerca porque lo que está pasando en medio de usted va a escuchar todas esas cosas estos días, con estos conflictos. Pero nosotros sabemos que esos son remedios superficiales. Porque ¿cuándo va a provocarse un cambio en la vida de las personas? ¿Cuándo se van a acabar las guerras? ¿Cuándo se van a acabar las disensiones? ¿Cuándo se van a acabar este tipo de cosas? Cuando Dios obra y actúa en el corazón del hombre y la mujer. Y no nos vayamos a Medio Oriente, porque nosotros todos los días tenemos guerras internas. El orgullo a veces nos quiere dominar. La soberbia nos quiere dominar. La altivez, la arrogancia, la desobediencia nos quiere dominar y tenemos nuestras propias guerras. ¿Cuándo se van a acabar esas guerras?
cuando nosotros podamos doblegar nuestra vida delante del Señor. ¿Cree usted que hay gente en la iglesia que a veces no ha doblegado su vida al Señor? Nuestro problema es que lo hacemos y que lo que hacemos todo deriva de quiénes somos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde tiene que trabajar Dios? ¿En mi boca? En mi corazón. Dile que está a tu lado, sana tu corazón. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, Mateo 7:11. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que eran padres amorosos, pero él estuvo de acuerdo con el profeta cuando dijo en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Así que, hermanos queridos, para ya ir terminando, cuando Jesús se sienta a conversar con Nicodemo, el propósito que Jesús tenía era que Nicodemo tenga una transformación, no una transformación religiosa, no una transformación de alguna manera doctrinal, sino que Jesús quería que Nicodemo tenga un nuevo nacimiento, como lo dice Ezequiel, del agua, rociado con agua, limpiado del agua y del Espíritu. Quería que Nicodemo realmente sea cambiado en otra persona, porque todo el conocimiento que él tenía no le servía para entrar al reino de los cielos. No es cuánta teología manejemos, no es cuánta enseñanza tengamos, sino porque hemos nacido de nuevo a través de la obra de Cristo, es que podemos entrar al reino de los cielos. Espero haber ayudado a más de alguien durante todos estos meses a responderse sus preguntas y a inquietarlo por el nuevo nacimiento. Oremos al Señor.